pudiera tener. Esto para hablar de corticoides inhalados durante 7 días para reducir la displasia en el infante pretérmino, y sin embargo, a pesar de que es una revisión de Cochrane, dice que no se ha visto que tenga un efecto mayor y por lo tanto tampoco se recomiendan de entrada. Los diuréticos se producen vasodilatación pulmonar, mejora la distensibilidad pulmonar, disminuye la resistencia, disminuye el edema y tiene acción antiinflamatoria. Se debe tener cautela con la administración de líquidos en estos niños y porque pueden manejar volúmenes muy grandes, y al manejar volúmenes muy grandes aumenta el edema intersticial con la hipoxemia y empeoramiento. En tal caso se deberían utilizar los diuréticos, y ahora vamos a ver a largo plazo qué se podría utilizar. El óxido nítrico disminuye la resistencia vascular pulmonar y mejora la relación ventilación-perfusión. Tiene un efecto antiinflamatorio y broncodilatador y mejora la función del surfactante. En un estudio multicéntrico se encontró que en las primeras 48 horas disminuía el síndrome de dificultad respiratoria sin displasia broncopulmonar en mayores de 1000 gramos, pero en otros estudios han encontrado que se puede producir incluso hemorragia periventricular y ese sería su mayor efecto secundario. En cuanto a la vitamina A, se sabe que puede prevenir la aparición de displasia y se recomienda su utilización de 5000 unidades 3 veces a la semana intramuscular por 4 semanas, y al hacerlo disminuyó la incidencia de la displasia en un 14%, o sea que es algo que se recomienda y que se debe seguir haciendo. La cafeína disminuye la presencia de apneas en el prematuro de menos de 1200 gramos comparada con placebo, y disminuyó igualmente la displasia broncopulmonar, y ahora vamos a ver las dosis. De los antioxidantes, se sabe que la superóxido dismutasa es la que se está utilizando en este momento, y hay estudios de seguimiento a 1 año. Cuando se da por más de 1 mes, los pacientes tienen menos recaídas y agudizaciones. Incluso dicen que los pacientes que han recibido superóxido dismutasa en forma profiláctica para disminuir la displasia broncopulmonar tienen menos posibilidades de cuadros broncoobstructivos y de diagnósticos de asma, porque se actuó en etapas tempranas de la vida con los antioxidantes y podría modificar la historia de la enfermedad. Por lo tanto, se están haciendo estudios a largo plazo para ver qué tanto se recomienda en estos pacientes. La N-acetilcisteína no ha demostrado su utilidad, que se le ha visto el efecto antioxidante, pero no tiene evidencia de que se pueda manejar. De los broncodilatadores, generalmente los niños con displasia broncopulmonar tienen cuadros broncoobstructivos, pero casi nunca responden a los broncodilatadores. Son de poca respuesta adecuada y se ha usado por largo tiempo, pero no tienen mayor respuesta. Se sugiere solo usarlos en las exacerbaciones a corto plazo si hay evidencia de respuesta, porque realmente la respuesta es mínima en esos pacientes. Los esteroides a largo plazo, a pesar de ser inhalados, se absorben y pueden llevar a la sepsis y la muerte. Y por eso se dice que a largo plazo no deben usarse de rutina, porque se ha visto que los niños salen de las unidades de cuidado intensivo y se les siguen administrando esteroides a largo plazo, pero no se justifica porque no tienen mayor evidencia como efecto para disminuir los cuadros broncoobstructivos. Para hablar del reflujo gastroesofágico, casi todos los pacientes que tienen displasia broncopulmonar tienen alteración en la función, aumento en la presión negativa intratorácica, se les disminuye la longitud del esófago intraabdominal y por ende van a hacer reflujo gastroesofágico. Se recomienda que estos pacientes deberían tener manejo para esta patología para poder lograr disminuirle la fracción inspirada de oxígeno, y se dice que el paciente que no medra y que es oxígeno dependiente debe ser estudiado muy cuidadosamente con pHmetría o impedanciometría para comprobar y clasificar la severidad de la enfermedad y hacerle el manejo óptimo para así disminuir las hipoxemias que puedan tener. En cuanto a la hipertensión pulmonar, no se debe hacer, estos pacientes que tienen hipoxemia hacen vasoconstricción y finalmente hacen hipertensión pulmonar, pero la hipertensión pulmonar no debe ser diagnosticada por electrocardiograma, sino por un ecocardiograma, y se habla de que los hallazgos pueden ser desde una insuficiencia tricuspidia, y la presión en la arteria pulmonar para decir que tiene hipertensión debe ser mayor de 40 milímetros de mercurio. En cateterismo, si se hace cateterismo, es mayor de 25.
¿Cómo se trata? Hay varias formas de manejarlo y una de ellas es con el óxido nítrico, aunque tiene una pobre respuesta, aunque su pobre respuesta es signo de mal pronóstico. Hay sildenafil que se ha utilizado también en dosis de 1.5 a 8 miligramos, o el hiloprost o el bosentan que se utiliza a 1.2 miligramos por kilo por dosis 2 veces al día. Serían alternativas en caso de que tengamos una hipertensión pulmonar, pero el manejo ideal es el oxígeno de base más el medicamento. La nutrición, se recomienda que el paciente tenga restricción de los líquidos para disminuir el edema intersticial o en su defecto adicionar un diurético. Se han utilizado la espironolactona y las tiazidas en estos pacientes y debe mantenerse al paciente muy bien nutrido para lograr tener una función pulmonar normal, comparable con sus congéneres. Se dice que si el paciente logra el peso adecuado, llega a tener igualmente una función pulmonar normal, aunque el seguimiento, vamos a verlo ahorita. El seguimiento a largo plazo, entonces hay un estudio de Palta que muestra grupos de prematuros en seguimiento a 6 años, un grupo sin surfactante, otro con surfactante pero cuando se utilizaba irregularmente, y el otro con surfactante continuo, y se hizo el seguimiento a los 6 años y se encontró que los pacientes que tuvieron displasia tuvieron menos síntomas que los prematuros que no tuvieron o lo hicieron leve. Las posibilidades es que los pacientes que tuvieron displasia recibieron tratamiento más agresivos que los previno y que por lo tanto esos pacientes al hacer una intervención temprana podrían disminuir los cuadros de broncoobstrucción y hacer que tengan una patología mucho más leve. Hay otro estudio que es el estudio EPICURES, un seguimiento a 12 años de pacientes, niños extremadamente prematuros que tenían más síntomas respiratorios. Había más deformidades de la pared del tórax y más uso de medicinas para problemas respiratorios, pero en la medida que pasan los años esto va disminuyendo y mejoran. Ellos dicen que el crecimiento hace que se remodele la vía aérea y que puedan tener un desarrollo adecuado. En este otro estudio encontraron que estos pacientes con displasia tenían más hospitalización en los 2 primeros años y disminuyen a los 11 años. Y es así que uno ve que estos pacientes pueden recaer frecuentemente y llegan a las hospitalizaciones con cuadros broncoobstructivos muy severos. Otro estudio, los niños prematuros con displasia tenían a los 6 años menor capacidad de difusión, pero un volumen alveolar normal. Y esto es básicamente por la patogénesis que se mostraba en estos pacientes, y dice que los pacientes escolares y adultos jóvenes de 18 años tenían disminución de la función pulmonar en la pequeña vía aérea y que podría ser comparable a los pacientes que tienen asma. Además, que varios niños con displasia se encontró que tenían disminución del BEF1 y del FEP2575 en la infancia tardía, y en este mismo estudio EPICURE encontraron que tenían 50% de alteraciones en la función pulmonar y de ellos el 25% tenían diagnóstico de asma. Hay poca respuesta a los broncodilatadores y la concentración del óxido nítrico cuando se les midió a estos pacientes comparado con los pacientes que tienen asma y con los pacientes sanos, se encontró que los pacientes que tienen displasia broncopulmonar incluso tienen menores concentraciones de óxido nítrico exhalado que los asmáticos y que los niños incluso que son sanos. Por lo tanto, pero no se sabe por qué, pero hay muchos de esos niños en el seguimiento que se les hizo se encontró que tenían diagnóstico de asma y no se encontró al hacer evaluación fisiológica durante el ejercicio, no había alguna alteración. Cambios radiológicos, los cambios radiológicos persisten como lesiones subpleurales triangulares en cuña y hay estudios a 12 años donde se siguen viendo estas lesiones con aparición de lesiones lineales y de enfisema. Se dice que habría que hacer seguimiento porque si tiene alteración en la función pulmonar, si tiene alteración en la radiografía, parece comportarse como una enfermedad pulmonar crónica que no se sabría de qué tipo y por lo tanto hay que hacerle seguimiento a largo plazo para mejorarlos. Y esto es por último lo que se ha visto de farmacología. Ya hablamos de la cafeína, de la vitamina A que se debe utilizar, de los corticoides que deben utilizarse en forma temprana, no está recomendado. Los diuréticos, se utiliza la furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, pero por último hay estudios para mostrar el uso de macrólidos que está en fase de investigación para disminuir la displasia, el modificador de leucotrienos, el inositol, los corticoides intratraqueales unidos a surfactante pulmonar y este otro estudio que también está en investigación
y le están dando a las madres ácido docohexaenoico, casi se me olvida, pues, pero es un ácido insaturado que se encuentra en los pescados y en los aceites de pescado, y estos niños que reciben leche materna de estas mamás se encontró que podrían tener una mejor evolución y parece que es prometedora a futuro para saber cómo se les puede ayudar, al igual que con la terapia celular, para mejorar entonces el pronóstico de estos pacientes. Hay que ser muy cautelosos, porque uno dice que estos pacientes necesitan oxígeno, pero como les digo, cada paciente se debe evaluar en la zona en que está, porque es distinto el paciente que está en Bogotá al paciente que está en la costa, y cuál podría ser además la incidencia de esta enfermedad, porque los leves pueden pasar desapercibidos en la costa porque no van a necesitar oxígeno, pero hay que hacerle seguimiento a largo plazo para ver cómo se comporta su función pulmonar y cuál es el futuro en la vida adulta para tener por lo menos unas personas que sean fisiológicamente normales y saludables y hacer la intervención en el momento en que se llegue a encontrar. Muchas gracias.